Buenos días, Inge. Mi nombre es Fabricio Salazar y hoy voy a hablar sobre los postulados de la teoría cinética de los gases. Pero primero, empecemos diciendo qué son los postulados de la teoría cinética de los gases. Bueno, principalmente estos postulados sirven para saber o acercarse a saber cuál sería el comportamiento o cómo funciona macroscópicamente las individualidades en este gas. Obviamente macroscópicamente, porque no podemos ver microscópicamente nosotros. Eh, Vamos con el primer postulado. Para el primer postulado nos dice que el sistema contiene una gran cantidad de individualidades similares, es decir, que son prácticamente homogéneas. Sí, son homogéneas y tienen muchas individualidades, pero no llega a alcanzar un número tan grande de individualidades como un sistema termodinámico. Es decir, este tiene muchas individualidades, las cuales son idénticas, son homogéneas, pero no llegan a alcanzar el número tan alto como para ser un sistema termodinámico. Ahora con el segundo postulado. El segundo postulado nos dice que las individualidades son muy pequeñas, o sea, son chiquititas en comparación a la distancia que hay entre ellas. Es decir, son muy diminutas y están muy separadas entre sí. Es decir, o sea, que la distancia está muy separada de manera y estas moléculas, individualidades o partículas se mueven de manera aleatoria, lo que le hace más complicado saber o intentar averiguar por dónde se va a mover la molécula. Como no se puede saber el tamaño de la individualidad exactamente, se sabe que es muy pequeña, pero no se sabe el tamaño exactamente, esto significa que el volumen está determinado principalmente por el vacío que hay en el recipiente, pues, como mencionamos, hay más distancia entre las moléculas que las mismas moléculas o individualidades. Entonces, el volumen va a estar mayoritariamente determinado por el espacio vacío entre las individualidades, pues este vacío es mucho mayor como ya mencionamos. Y entonces, por este caso, se va a considerar una fracción infinitesimal, pues es muy eh, complicado encontrar porque el volumen va a ser solo el vacío que hay, no las individualidades. Tenemos el tercer postulado. El tercer postulado nos dice que las individualidades que se dan, las individualidades que presentan colisiones elásticas, es decir, chocan entre sí, pero al ser colisiones elásticas, lo que va a provocar es que la molécula, la individualidad o la partícula se deforme por un microsegundo, un ratito ocurre la colisión, se deforma por un segundo, por un microsegundo y se vuelve a formar, pero avanza hacia el otro lado. Algo importante es que no pierde la energía ni tampoco pierde la velocidad, simplemente se deforma en el segundo en el rato que colisiona y se vuelve a formar. No ocurre nada más, no pierde energía, no pierde velocidad, simplemente se dirige para el otro lado, como podemos ver en la figura. Eh, Vamos con el cuarto postulado. El cuarto postulado nos menciona que las individualidades no pueden tener fuerzas externas, no pueden recibir fuerzas externas del exterior del recipiente, pues como mencionamos anteriormente, no van a verse, las individualidades no se van a ver afectadas por las colisiones que hay entre las mismas, pues la energía o la velocidad no va a cambiar, exceptuando cuando las individualidades, en este caso el cuarto postulado va a ser cuando las individualidades choquen contra las paredes del recipiente, pues esto hará que ahí sí las individualidades sufran o sea, sí afectarían a las individualidades, pero tampoco se daría mucho este caso porque las individualidades por lo general están colisionando en el centro del recipiente y no en las paredes del mismo, pero ahí afectaría un poco a las individualidades, más no de energía externa no puede recibir nada, o sea, no puede recibir nada de afuera, sino solo colisiones entre adentro o paredes en el recipiente.
Tenemos el quinto postulado. El quinto postulado nos dice que va a chocar contra una pared completamente lisa. Entonces, este postulado nos menciona que, como ya mencionamos anteriormente, las individualidades colisionan con las paredes del recipiente, pero se dice hipotéticamente, en este caso, en este caso es hipotéticamente, que va a chocar con una pared completamente lisa. Es decir, lisa. No va a haber ninguna imperfección. Lo que va a ocurrir en este caso, que es hipotéticamente porque por más que veamos algo liso, va a ser, si vemos atómicamente, va a ser completamente rugoso o con muchas imperfecciones. Pero si llegaría a darse el caso de que hipotéticamente tendríamos algo completamente liso y una individualidad se choca, lo que pasaría es que rebota. Es como una colisión elástica, rebotaría nada más, se deforma y sale para sale rebotando, pero igual con el mismo ángulo de con el que vino, como podemos ver en la figura, es exactamente el mismo ángulo, entonces va a ser el mismo ángulo de cuando salió, al mismo ángulo de cuando llegó. Eh, pero como dijimos, es un caso hipotético, porque atómicamente nada, nada, nada es completamente recto. Tenemos el sexto postulado. Este postulado nos menciona que las individualidades van a estar completamente repartidas en el recipiente, van a estar por todo el recipiente, de igual manera. Es decir, no va a haber más partículas en la parte derecha que en la parte izquierda, sino que se van a repartir en todo el recipiente de igual manera. Igual el recipiente, entonces ocupando todo el espacio posible. Y gracias a que ocupan todo el espacio y se acomodan en todo el recipiente, podemos saber la concentración. Bueno, podemos conocer, más que saber, llegar a conocer la concentración del gas, la concentración de las moléculas que se encuentran presentes en el recipiente. Tenemos el séptimo postulado. Este séptimo postulado nos menciona que las individualidades que poseen un gas pueden variar a sus componentes dependiendo de las leyes de Newton. Es decir, las moléculas o las individualidades, las partículas, van a seguir a las leyes de Newton. Es decir, que si una individualidad puede sufrir la ley de acción-reacción o la ley de la inercia, como podemos ver ahí, tenemos un balón de fútbol que si la pateamos, que sería una acción, va a salir volando, que sería la reacción. Lo mismo ocurriría con las individualidades, pues si una individualidad está quieta y viene otra y la choca, va a generar que esa individualidad se mueva también. Y tenemos el octavo postulado. Este postulado nos menciona que las individualidades se mueven de manera completamente aleatoria, es decir, por donde quiera. No van a saber. Tienen el mismo porcentaje de probabilidad de moverse para un lado, para el otro, para la izquierda, para la derecha, o para arriba o para abajo. Es el mismo porcentaje de probabilidades. Es decir, que es muy complicado saber a dónde se va a mover la individualidad, porque pues tiene la misma probabilidad. Por esta razón es complicadísimo saber el curso que va a tener las individualidades de este caso. Y eso sería todo. Muchas gracias, Inge.